el nombre de Jesús. Dios de la gloria, y honramos tu nombre, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que se mueve en medio nuestro, Padre. Gracias, Dios de la gloria, tu Santo Espíritu, Padre. Déjalo que se mueva, déjalo que te toque, déjalo que te ministre el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Señor Dios Todopoderoso. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo ahora está tocando tu vida, está tocando tu corazón, tu mente, para que ya no sea la misma de ayer, ya no sea la misma del año pasado, sino sea una mente renovada, un espíritu que alaba y glorifica tu nombre. Oh, bendito Dios. Padre bendito, oramos, Señor, porque nuestras generaciones sean generaciones con propósito, Padre. Que tú, oh Dios de la gloria, puedas estar tocando nuestras generaciones, Señor. Que tú puedas estar, oh Dios de la gloria, Padre bendito, poniendo palabra, cánticos nuevos, Señor, en estas generaciones que vienen, Padre bendito, con el propósito de alabar y glorificar tu nombre, Señor. En el bendito nombre de Jesús. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a darle una ofrenda de aplauso a nuestro. Aleluya. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento? Gracias, ministerio. El Espíritu de Dios se está moviendo, ¿verdad? Tienes que disponer tu corazón nomás para sentirlo, porque alguno puede decir, pero yo no lo siento. No se trata de sentir, se trata de que tú tengas una intimidad con Él. Porque Él ha prometido estar todos los días de tu vida contigo. Amén. Por eso pagó el precio, para estar todos los días. Él no falta. Así que nosotros somos los que tenemos que buscarle a Él. Amén. Vamos a seguir declarando la palabra de Dios, que somos una generación bendecida, ¿verdad? Y declaramos que nuestras generaciones, o que las generaciones que nos van a suceder, amados hermanos, tienen un propósito. Amén. Así que, hermanos, eso empieza con nosotros, porque nosotros somos la primera generación que estamos iniciando. Amén. Pero después vienen nuestros hijos, y vienen los hijos de nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos. Y conforme a la palabra que tú sueltes, conforme a la palabra que tú declares, tus generaciones van a tener un propósito para poder glorificar el nombre de Dios. Amén. Así que ¿cuántos le dan una ofrenda de aplauso a nuestro Dios? Pero hermanos, para tener una generación de esa manera, o generaciones que nos sucedan, amados hermanos, tenemos que buscar esa santidad. Amén. Tenemos que buscar que agradar a Dios. Tenemos que buscar cada día su presencia. Amén, amados hermanos. Porque en la medida que nuestros hijos y todas nuestras generaciones nos vean a nosotros, no de lo que hablamos, sino lo que hacemos, ellos van a poder copiar, o van a poder tener el modelo, el ejemplo en cada uno de nosotros para ser esas generaciones. Y también de igual manera, también ellos le enseñarán a sus hijos. Amén. Entonces, amados hermanos, que nosotros cada uno pueda estar protegiendo y guardando sus generaciones. Amén. Y de esa manera también estamos guardando nuestras generaciones acá en la iglesia. Ahora, ¿por qué estamos hablando de generaciones, hermano? La última vez que hemos predicado, estábamos hablando de Jeremías. Amén. Estamos hablando del profeta Jeremías. ¿Cómo es que Dios lo llamó a él
para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque había un desorden. Estoy tratando de hacer un resumen para entrar al tema que voy a predicar. Porque había un desorden, amados hermanos, porque a muchos se habían declarado profetas, pero que no lo eran. Y tomaban el nombre de Dios y declaraban palabras, Dios dice, cuando Dios no había dicho nada. Y había un completo desorden en ese tiempo. Y había, amados hermanos, tanto el reino del norte, que era Israel, como del sur, que era Judá. Amados hermanos, estaban completamente contaminados, se habían tomado doctrinas falsas de esos imperios que habían tenido las guerras y amados hermanos, ya habían dejado de adorar a Dios. Se habían olvidado, estas generaciones en el tiempo de Jeremías, se habían olvidado, amados hermanos, de que Dios había hecho maravillas cuando los sacó de Egipto. Amén. 400 años. Y estos 400 años hicieron que estas generaciones ya no pudieran deleitarse en el Señor y se contaminaron. Amén. Se olvidaron cuando Dios sacó agua de la roca. Se olvidaron de cuántas veces Dios los alimentó con carne, cuando pidieron carne y mandó codornices. Se olvidaron de cómo es que Dios les había dado el maná y también ya no conocían ese Dios. Entonces, estas generaciones habían pasado tantas generaciones que ya se habían olvidado y no estaban adorando al Dios. ¿Y sabe qué es lo que había pasado? Habían roto el pacto que Dios tenía con su pueblo. Estaban fuera del pacto. Amén. Y estar fuera del pacto, hermanos, nos hace perder esa comunión con Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta de que nosotros estamos en un nuevo pacto, ¿verdad? ¿Cuántos están en un nuevo pacto? Un mejor pacto, ¿verdad? Amados hermanos, y siempre tenemos que estar pendientes y fieles de ese pacto. Amén. Para que de tal manera Dios nos pueda estar ministrando a nuestras vidas y que nosotros también podamos estar con Él, teniendo esa comunicación, teniendo ese deleite con Él. Amén, amados hermanos. Entonces ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 4, 18 al 22. Vamos a leer. Y lo que le estaba diciendo de Jeremías, hermano, el pueblo de Israel tuvo que pasar muchas pruebas y castigos de parte de Dios para que ellos pudieran volverse a la palabra y volverse al pacto. Amén. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, a partir del versículo 18, la palabra de Dios dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor Dios, para que tu palabra, que es bendecida en sí, Señor, pueda, Señor Dios Todopoderoso, ministrar a nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Entonces vemos, amados hermanos, este es una metáfora de cómo es que Dios tomó a unos pescadores. Él los miró. Amén. Y estos pescadores no estaban sin hacer nada, ellos estaban trabajando. Quizás ellos habían pasado una noche de arduo trabajo. Y ahí los pescadores, ahí como mi hermano Roberto, amén, él tiene la experiencia, amén.
de que muchas veces hay vientos fuertes, hay lluvia, las olas también se levantan, la mar se agita y muchas veces en la búsqueda de buscar el pescadito donde se encuentra para tirar sus redes, ellos pasan toda una noche. Muchas veces son bendecidos con buena pesca, amén. Pero otras no son bendecidos porque no agarraron nada. Y tienen que regresar por la mañana, tienen que regresar ellos, justamente tristes quizás, acongojados. Pasaron una noche muy larga y muy difícil, amados hermanos, pero ellos quisieran ir a su casa, porque quieren descansar, quieren ver a su familia. Ellos quisieran, pero ¿sabe qué? Hay una cosa de que ellos lo primero que tienen que hacer, y lo tienen por costumbre, porque yo estudié en el colegio 2 de Mayo, en Chucuito, y los pescadores siempre regresaban, y lo primero que estaban haciendo es limpiar sus botes. Limpiaban, porque en el mar muchas se pegan las algas, se pegan crustáceos, se pegan diferentes formas. Entonces, para que no se malogre su barca, ellos la limpiaban y ya la dejaban ahí. Pero no solamente eso, sino en las redes también pasaba lo mismo. Amén. Y tenían que revisar las redes porque al día siguiente o en la madrugada misma de ese día también tenían que estar saliendo y tirando las redes. Pero entonces apenas salían, así cansados como estaban, no iban a su casa, sino se preocupaban de revisar sus redes. Y comenzaban a limpiarlas. Comenzaban a limpiarles y sacarle todas esas impurezas que se habían pegado del mar. Porque ustedes saben que el mar tiene mucha contaminación, más aún ahora. Amén. Entonces tienen que limpiarlo. Y si te encontraban un huequito en la red, ¿qué tenían que hacer, hermano Robert? Reparar, ¿no es cierto? Tenía que reparar las redes. Porque al día siguiente ellos ya tenían que salir con sus redes preparadas. Amén. Entonces, amados hermanos, así estaba este pasaje, está relatando lo que Dios está viendo en aquellos discípulos que Él llamó. Amén. Y la Escritura nos enseña en el versículo 21, dice la Escritura, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. ¿Qué dice que estaban haciendo? Remendaban sus redes y los llamó. Amén. Y los llamó. Amados hermanos, Dios nos llama cuando estamos haciendo las cosas. Si nosotros queremos servir a Dios, si queremos ser buenos obreros, si queremos ser buenos evangelistas, si queremos ser buenos discípulos, si queremos ser hijos del Dios Altísimo, lo que tenemos que hacer es obedecer su palabra, ponerla por práctica. Amén. Y cuando ellos estaban trabajando, dice que en ese momento Dios lo llamó. De la misma manera, amados hermanos, si nosotros estamos aquí en la iglesia y Dios nos quiere llamar para su servicio, para que los dones y los talentos que nos ha dado puedan ser puestos por obra en la iglesia, lo que tiene que vernos es estar trabajando. Amén. No podemos acomodarnos, amados hermanos. Ya no es tiempo, estamos en un nuevo tiempo, estamos en un nuevo año, estamos en un nuevo desafío. Estamos ministrando que la palabra de Dios nos dice que su iglesia y cada uno de nosotros tiene propósitos específicos para predicar la palabra y ganar almas para Cristo. Amén. Y cuando Dios nos ve de esa manera trabajando para el Señor, entonces ahí nos va a llamar. Pero si te ve que estás cada día esperando que Dios te hable, si cada día estás esperando de que alguien te diga para que tú trabajes en un ministerio, o estás para que sirvas en un ministerio, o tú estás esperando de repente que venga un ángel y que te ilumine y que te revele cuál es tu don. Eso, amados hermanos, si tú no estás trabajando para el Señor, no va a suceder.
Y cada día estarás buscando tu sitio preferido y a venir a reunirte y te vas. Y conforme has venido, te regresas a tu casa. Amados hermanos, y eso solamente hace de que nosotros cambiemos costumbres. Amén. Antes íbamos a la misa y también lo hacíamos igual. Entrábamos, sentábamos en nuestro sitio preferido y ahí, bueno, se compartían muchas cosas, pero saldríamos igual y lo mismo. Nosotros somos diferentes, hermanos. Amén. ¿Cuántos son diferentes acá? Somos diferentes porque somos una generación bendecida, amados hermanos. Amén. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y todas esas familias son generaciones tras generaciones que se han venido desarrollando. Amén. Entonces, amados hermanos, podemos ver nosotros que los pescadores se toman ese tiempo para poder estar limpiando las redes. Y lo mismo pasaba en ese tiempo, cuando hablábamos de Jeremías. Amén. Dice la Escritura en Jeremías que había un problema porque ellos predicaban, ellos hablaban, pero dice la Escritura, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Dice en la Escritura, amados hermanos, que había hecho dos males. Amén. Y lo dejaron a Dios, fuente de agua viva. Y nosotros, si nosotros no cuidamos que nosotros mismos, que somos una fuente de agua viva, amados hermanos, tengamos huecos o tengamos, ¿se acuerdan que le hablé de los odres? Amén, de esos odres viejos, tienen rajaduras y tienen huecos, por ahí se va a escapar la bendición que tiene para ti. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Entonces remienda tus redes. No permitas que la bendición se escape por ahí. No permitas, amado hermano, de que el diablo te robe la bendición que Dios quiere darte. Amén. Entonces busquemos de esa manera, de que así como en Jeremías habían cisternas rotas, acá también en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos habla de redes que están perforadas, están rotas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que remendarlas. Amén. Para que cuando salgan puedan nuevamente seguir tomando los peces, tener una buena pesca. Amén. Entonces, vemos que estos hombres, volviendo al pasaje de Mateo, cuando Jesús llama a sus discípulos, estos hombres dejaron sus ocupaciones habituales para seguirle. Óscar, acompaña al hermano, parece que se siente mal. No, llegue que tome aire. Amén. Amén, hermano, ya pasó. Estos hombres dejaron sus ocupaciones habituales para seguirle a Dios. Amén. Hermano, cuando queremos servir a Dios, no tenemos que esperar que nos llamen, sino que nosotros mismos tenemos que disponernos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos llamó ya. Y a cada uno le ha dado dones y talentos para el servicio del Señor. Entonces, lo que tienes que pedirle a Dios es, Señor, revélame cuál es el don, cuál es el talento que tú me has dado para servirte. Y dejar, dice, las ocupaciones habituales. No te está hablando de dejar tus estudios, no te está diciendo que dejes tu trabajo. Lo que está diciéndote es que dejes aquellas cosas habituales que tú generalmente haces y estás perdiendo el tiempo. Amén. A eso se refiere. Amén, porque Dios nunca va a ir en contra de tus responsabilidades. Yo sé que tú tienes responsabilidades como varón, como dama, como ama de casa. Tienes tus responsabilidades y el Señor no te dice, deja eso, de ninguna manera.
pero sí para que tú seas buen administrador o una buena administradora de tu tiempo. Amén. Y eso habla de mayordomía. Amén. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando trabajas tú para el reino de Dios, vas a pasar pruebas, pero también vas a pasar disciplinas. Amén. Pruebas y disciplinas vamos a pasar. Entonces, así como pasamos las pruebas, Dios nos va a disciplinar. Y eso es lo que necesitamos hacer en esta nueva generación, hermanos. Tenemos que disciplinarnos para nosotros poder servirle a Dios. Pero también cuando no lo hacemos y no somos obedientes a la palabra de Dios, entonces somos disciplinados. Amén. ¿Cuántos han pasado pruebas? ¿Y cuántos han sido disciplinados cuando no han obedecido a Dios? Así es, hermanos. Cuando nosotros no hacemos a lo que Dios nos habla, entonces Dios utiliza diferentes herramientas. Entonces vemos de que no estés mirando tú tu debilidad. No estés mirando lo que no tienes. Mira lo que tú tienes. Mira lo que Dios te ha dado. Te ha dado el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la Escritura que cuando nosotros le confesamos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. ¿Y qué somos? Nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Entonces, vemos nosotros que la Escritura en Colosenses nos dice que ya somos completos, estamos completos. No nos falta nada, amados hermanos, porque Dios hace las cosas completas. No nos da por partes. No nos da por una área o por otra área. No, nos da todo completamente. Solamente tenemos que disponer nuestros corazones para servirle a Él. Amén. Entonces, no mires tu debilidad porque Dios está contigo. Dios está llamando a personas comunes como tú, como yo, para hacernos unos guerreros espirituales. Amén, amados hermanos. Para que Dios pueda estar fluyendo, que el Espíritu Santo de Dios fluya a través de nuestras vidas, instrumentos limpios, donde la bendición que viene de parte de Dios, la unción que viene de parte de Dios, no se pierda, sino que más bien por el contrario, que cerremos todos los huecos, cerremos todas las heridas que hay por ahí, que pedíamos a Dios de que Él sane todo aquello, amados hermanos, de recuerdos que nos hacen tropezar. Recuerden, y siempre vamos a estar repitiendo, somos nuevas generaciones con propósito. Amén. Y entonces Dios quiere que tú te pares firme porque Dios ha hecho la obra completa. Y no puedes estar mirando hacia atrás. Cuando tú miras hacia atrás, amados hermanos, estás abrigando las cosas antiguas, las cosas pasadas. No solamente las malas, sino también las buenas. Pero eso ya pasó ya. Cada año viene con su propia bendición. Amén. Entonces tenemos que buscar de esa manera para hacernos guerreros y para que hagamos violencia. Dice la Escritura que en el reino de los cielos, dice, hay violencia, ¿verdad? Pero solamente los violentos lo arrebatan. Amén. Entonces cuando, amados hermanos, cuando tú ves a que a alguien tú le predicas y te dice no, a veces lo primero que decimos es corazón duro. Entonces ya no le predico. Y eso no es correcto, hermanos. Porque no hay corazón duro que Dios no pueda ablandar. Amén. No hay corazón duro que Dios no pueda tocar. Amados hermanos, ¿por qué? Porque aquellos de corazón duro muchas veces están enmascarando su necesidad de buscar de Dios. Sino que la soberbia, el orgullo, muchas veces impiden de que podamos confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Las tradiciones muchas veces nos impiden. Decir, no, yo soy de esta religión, entonces yo ya no me puedo cambiar porque mis abuelos fueron, mis padres fueron, y yo también soy igual. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros somos diferentes. Amén. Somos nuevas criaturas. Entonces, hermanos, no hay corazón duro que Dios no pueda tocar. Amén. Y si una vez no te aceptó, pero insístele. Amén.
Lógicamente con sabiduría, no le vas a ir a la fuerza a predicar el evangelio, porque el evangelio no es a la fuerza, el evangelio es un evangelio de amor, que podamos estar nosotros predicando esa palabra. Y dice, si el enemigo roba tu cosecha, si el enemigo roba tu gozo, tu paz, clámale a Dios. Amén. Si el enemigo te tiene triste, si el enemigo te pone depresivo, si el enemigo pone en tu mente dudas, si el enemigo está poniendo en ti que tienes una incertidumbre si será o no será, hermano, en el nombre de Dios, busca la presencia del Señor, porque eso no viene de Dios. Párate firme en el Señor y que tú puedas también estar siendo bendecido abundantemente, como dice la palabra. Y podrás ver esa victoria, podrás gozarte, podrás dar testimonio, amados hermanos, de las personas a quien compartiste y que antes inicialmente tenían corazón duro, pero Dios cambió ese corazón. Amén. Entonces clama a Dios. ¿Tú por qué? Porque tu fortaleza viene de Cristo, ¿verdad? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, vemos que en Colosenses capítulo 2, verso 10, amén, dice la Escritura, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Cristo Jesús es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y estamos completos para, hermanos, buscar esa presencia de Dios. Tú y yo hemos sido escogidos, hemos sido elegidos por Dios para enfrentar al enemigo que roba aquellas cosas. ¿Se acuerdan de Gedeón, no? Gedeón también igual. Cuando Dios lo llamó, él puso miles de disculpas. Jeremías también puso miles de disculpas. Amén. En el Antiguo Testamento se ponía disculpas, pero hermanos, en el Nuevo Testamento vemos de que nadie ponía disculpas. Todos disponían su corazón inmediatamente, dejaban lo que estaban haciendo y se ponían a servir. Entonces vemos, amados hermanos, que con Gedeón, en el capítulo 6 de Jueces, porque Gedeón era un juez, dice la Escritura, amados hermanos, que él comenzó a poner muchas disculpas y muchos peros. Soy de la tribu más pequeña de Benjamín. Y decía, yo no puedo, no tengo fuerza, no tengo la capacidad, no tengo un ejército, no tengo nada. Pero Dios cuando lo llamó le dijo, varón esforzado y valiente. Amén. Y en esta mañana también Dios te dice a ti, varón esforzado y valiente. Amén. Párate firme en la palabra de Dios. Y vas a ver que las cosas van a comenzar a suceder en ti, porque vas a ser un instrumento de bendición. Amén. Vas a cumplir con el propósito que Dios te ha dado. Y todo este año vamos a estar hablando, hermanos, de generaciones con propósito. Amén. Así que nadie diga, no tengo un propósito. Si no tienes un propósito, habla con Dios. Habla con Dios. Y Él te va a revelar qué es lo que Él quiere que tú hagas. Amén. Entonces cuando vemos que el enemigo roba y destruye nuestra siembra, nuestro gozo, nuestra paz, es porque está rompiendo redes. Está rompiendo las cisternas. Amados hermanos, el enemigo cuando tú te sientas de esa manera, es porque le estás dando lugar al enemigo. Dice la Escritura que el Señor está buscando hombres, y yo agregaría también mujeres, que hagan vallado y que se pongan en la brecha. Amén. Para poder predicar el evangelio. Vemos entonces que en Isaías, capítulo 24, verso 5, amén. Léelo.
Aleluya. Y eso es lo que estoy compartiéndoles, hermanos, que en el Antiguo Testamento estaba sucediendo. Dice que, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Amén. Bajo la opresión que había. Entonces vemos de que, porque dice, traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y en el verso 6, al final del verso 6 dice, y disminuyeron los hombres. Amados hermanos, que los hombres tenemos una función muy importante en la iglesia para predicar el evangelio. Que los hombres no disminuyan, sino que más bien aumenten. Amén. ¿Cuántos hombres hay aquí? Pero levante la mano los hombres. Amén. Entonces, después habrán muchas manos más levantadas. Porque si pido que las mujeres levanten las manos, ellas van a llenar toda la iglesia. Siempre nos ganan. Pero hermano, como somos ya somos una nueva generación. Somos generaciones con propósito. Los hombres que está llamando Dios, los hombres que están acá en la iglesia, tienen que también dar fruto. Amén. Tienen que cumplir con el propósito que Dios les está dando. Amén. Entonces, tenemos que buscar de esa manera, amados hermanos, de no dejar, no falsear el derecho, no traspasar las leyes, no quebrantar el pacto que tenemos con Dios. ¿Cuántos son hombres y mujeres de pacto? Amén, hermanos. Porque estamos en un nuevo pacto. Hemos entrado en un nuevo pacto para con Dios. Entonces, atrévete a probar a tu Dios que tú puedes hacer el trabajo. Atrévete. Atrévete a abrir tu boca. Dice la palabra que Él pondrá, el Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca para predicar. Amén. Y si tú te convertiste, entonces puedes compartirle de tu testimonio de conversión. Amén. Y de ahí Dios te va a poner palabras para que puedas seguir predicando. Además, en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Amén. Sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas y todo argumento que se levante en contra de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Si nosotros tenemos esas armas de la milicia, unas armas que nos ha dado Dios para pelear, entonces ¿de qué tenemos temor? Y en Apocalipsis 12:11 dice, y le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, ¿y qué dice? Y de la palabra del testimonio. O sea que Dios, amados hermanos, cumplió su parte cuando envió a su Hijo a dar su vida en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada en la cruz. Y a través de esa sangre derramada en la cruz es que pagó el precio de nuestra salvación. Amén. Esa es la obra de Cristo. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tomar iniciativas. Tenemos que tomar, amados hermanos, decisiones. Tenemos que pararnos firmes en la brecha, dice la Escritura. Y amados hermanos, ¿para qué? Para que podamos predicar el evangelio, para que el enemigo no venga y nos vapulee como Gedeón. Puso él muchas disculpas y Dios le dijo, varón esforzado y valiente, porque no estaba viendo lo naturalmente, sino que estaba viendo espiritualmente cómo es que Dios lo había capacitado. Y si Dios nos ha hecho completos a nosotros, no necesita capacitarnos más, sino que nosotros mismos tenemos que ponernos en acción para predicar la palabra de Dios. Amén. Generaciones con propósito, hermanos. Tenemos que buscar cada día. Y dice la Escritura en Apocalipsis, porque la obra de Cristo fue morir en la cruz, pero el de nosotros, dar testimonio. Amén. Y por la palabra del testimonio, dice. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos un testimonio de conversión, pero también tenemos que tener un testimonio de vida. Amén. Un testimonio que nuestra vida hable más de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros hablamos. Amén. El cómo nos comportamos, el cómo hablamos.
Amén. Nuestras palabras. ¿Cómo es cuando con tu carácter, cuando tu carácter te traiciona muchas veces y quieres hablar muchas cosas? Amados hermanos, ahí es donde tiene que venir ese dominio propio en que la palabra de Dios pueda glorificarse a través de tu vida. Y puedan decir aquel hermano y aquella hermana, uy, ¿cómo? A pesar de que tiene problemas, no está hablando mal. No está blasfemando, no está renegando de su Dios. Amén. Entonces tenemos que caminar de esa manera para probar a Dios, porque Él nos ha capacitado. Pero amados hermanos, en esas redes que tienen que ser limpiadas, hermanos, para que pueda haber una pureza, para que la red no esté contaminada. Inclusive yo diría, me atrevo a decir, no soy pescador, pero que mi hermano Roberto me desmienta, cuando una red está contaminada con algas o con musgo o con diferentes cosas o residuos de peces inclusive, yo digo, los otros peces que vienen olerán esa contaminación y se desvían para otro sitio. ¿Sí o no, hermano Roberto? Se van, ¿no? Para otro lado. Entonces se dan cuenta, ¿no? Entonces tiene que tener esas redes, tienen que estar completamente limpias, completamente resanadas, completamente puras. Y así es como debe estar nuestra vida. Amén. Tu alma, tu espíritu, tu cuerpo debe estar en esa pureza, hermanos, en que puedas ir delante de Dios y que Dios pueda estar utilizándote. Y en este proceso de limpieza y restauración de nuestras vidas, existen muchas enseñanzas para nosotros sobre el pecado y el perdón. Amén. Amén, hermanos, porque ese es el Dios que nosotros servimos. Amén. Siempre nos da una oportunidad. Mi esposa siempre comparte ese texto cuando dice, tenemos un abogado que no pierde un juicio, dice, ¿no? ¿Verdad? Dice que un abogado que no te cobra. Amén. Tenemos un abogado que, amados hermanos, no se limita en el tiempo, no te dice que está ocupado. Es aquel Cristo Jesús, nuestro Señor, que está dispuesto en el momento que tú lo requieras, en el momento que tú le pides al Señor. Él está a tu lado para guardarte, para cuidarte, para sanarte, para utilizarte, para poner palabras en tu boca. Amén. Entonces vemos nosotros, amados, que en Mateo capítulo 13, versos 47 y 48. Es lo que dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13, versos 47 y 48. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Amén. ¿Es así, hermano Roberto? No. Limpian, ¿no? Y después se deleitan en lo que han pescado, ¿no? Si ven un lenguado ahí, ese lenguado por ya debe tener ya ese tamaño, ¿no? De 6 kilos. De 12 kilos, imagínate. Imagínate un pescador que en sus redes encuentre un lenguado ahí de 12 kilos. Se pone contento, ¿no? Amén. Pero si encuentra ahí una chauchilla, ahí un bonito, ahí eso, lo devuelven al agua. Hermano, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está enseñando de que una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, dice, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Amén. Y si lo vemos espiritualmente, hermanos, si lo vemos espiritualmente, también Dios nos va a revisar de esa manera. ¿Cómo es nuestra pesca? ¿Hemos pescado buenos peces? O, amados hermanos, hemos traído solamente pececillos que
Una anécdota aparte. Una vez fui a Chincha, Tambo de Mora, a la iglesia de Tambo de Mora. Y el pastor me dice, pastor, unos pescaditos, vamos a comer unos pescaditos. Y acá en el Callao comemos pescado, ¿verdad? Buen pescado. Y me dio unos pescaditos así chiquitos, que era lo único que había conseguido ahí en el mercado. Y me dice, se llaman bobos. Bobos, le digo, primera vez que escucho ese pescado. ¿No? Primera vez para mí que yo sabía que existía ese pescado y también pescado tan pequeño, ¿no? Entonces la Escritura nos sigue diciendo en el versículo 49, así será el fin del siglo, dice. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Amén. Amados hermanos, recuerden, eso va a suceder. Va a suceder, amados hermanos, porque Dios siempre va a tener con nosotros mismos un juicio. Pero ya hemos explicado a la iglesia que no es un juicio para salvación, sino es un juicio por obras, porque la salvación ya la tenemos. Y hemos dicho que Dios no es un Dios emotivo, que ahora te escribo y mañana te borro del libro de la vida. No, por el contrario, ya estás inscrito y nadie te puede borrar. Entonces, dice, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Y dónde los echarán? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y la pregunta hoy es para la iglesia. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Amén. Amén. Sí, Señor. Hemos entendido la palabra. Entonces, ya mañana no somos los mismos que hoy. Así como hoy, tampoco no somos iguales que ayer. Cada día nosotros vamos siendo transformados y cambiados, es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios quiere utilizarnos a nosotros. Amén. Entonces estaba viendo, dijeron sí, Señor, el verso 52, porque todo esto es palabra del Señor Jesucristo. Y Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Por eso que la Escritura dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Si tú tienes un tesoro ahí de heridas del alma, de tradiciones, de costumbres, amén, ahí va a estar tu corazón, hermano. Amén. Pero si tú pones en tu mente y en tu corazón las bendiciones que Dios tiene para ti, entonces las bendiciones van a seguir siendo abundantes. Amén. Entonces, para que el Señor tenemos que ser limpiados, tenemos que remendar nuestras redes. Es necesario que esas redes puedan ser remendadas para que estén buenas y podamos recoger una buena pesca. Y Mateo capítulo 5, versos del 1 al 12. Dice la Escritura, Mateo capítulo 5, a partir del verso 1 hasta el 12, voy a leerlo rápidamente. Mire todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes dice? Sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. 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 Gloria a Dios. Miren, amados hermanos, todas las bienaventuranzas, todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es hermoso, ¿verdad? Esa palabra de Dios es la que, amados hermanos, nosotros tenemos que tomarnos. Amén. Porque somos bienaventurados, para que el Señor pueda llenarnos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios es el que hace, hermanos. Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. No eres tú. Algunos entendemos mal la palabra y creemos que nosotros tenemos que convencer a las personas. Tú no tienes que convencer nada. Tú tienes que hablarle de Dios. Tú tienes que hablarle que Dios es bueno, que Dios puede cambiar, que Dios puede transformar, que Dios puede restaurar tu familia, que Dios puede restaurar tu casa, que Dios puede traer a tus hijos, que Dios puede traer a tu esposo o a tu esposa, que ese ambiente de discordia que pueda existir en tu trabajo o en el lugar donde te encuentres, en tu barrio, en tu casa, amados hermanos, todo ese ambiente Dios lo va a cambiar. Porque ese es el propósito de Dios. Por eso decimos generaciones con propósito. Porque Dios quiere restaurar todo. Dios no quiere que tú estés sufriendo. Si estás sufriendo, remienda tu red. Amados hermanos, arregla tu red. No permitas que el diablo te robe tu bendición. No permitas que seas una cisterna rota. No permitas que seas un odre. No permitas que seas un odre viejo. Porque el odre viejo se rompe, se quiebra y dice que el vino se echa a perder. Tenemos que ser sanados. Amén. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda estar retenida en nosotros. Pero si no somos sanados de aquellas cosas que nos están aconteciendo, amados hermanos, entonces no vamos a tener palabra para predicar el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Amén. Remienda tus redes. Amén. Entonces vemos nosotros que para ser llenos del Espíritu Santo, amados hermanos, y para lograr nuestros objetivos, debemos tener cuidado. ¿Cuidado de qué? De esas redes para que no se pudran. Amén. Para que, amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios pueda estar cómodamente ahí. Porque también cuando nosotros no declaramos la palabra de Dios, contristamos al Espíritu Santo. Amén. Cuando estamos quejándonos, algunas veces se habla de un término, ¿no? No es alabanza, sino quejabanza, dice, ¿no? ¿Por qué, amados hermanos? Porque a veces más es lo que nos estamos quejando que lo que estamos bendiciendo a Dios, de lo que estamos hablando de Dios. Entonces producimos una muerte, entre comillas, una muerte espiritual, donde no permitimos que el Espíritu Santo pueda seguir obrando. Cuando tu red no es remendada a tiempo, dice la Escritura, puede suceder estas cosas. Pero Dios quiere en esta mañana renovar tus fuerzas. Amén. Dios quiere que tú tomes tu fuerza, vas a retomar el camino del Señor. Él quiere limpiar las redes de tu alma. Porque en tu alma es donde están todos los pensamientos. Amén. Pensamientos de amargura, de odios, de falta de perdón, de abusos inclusive, ofensas, el desánimo que te lleva al borde de la desesperación muchas veces. Y todo eso lo tienes en la mente. Amén. Y la mente es el alma. Amén, hermano, forma parte del alma. Entonces, amados hermanos, si tu alma está contaminada,
Si tu mente está contaminada, tú vas a tomar acciones y decisiones y vas a caminar por donde tu mente te ordena. Porque nosotros actuamos conforme a nuestra mente. Amén. Y si tu mente está enferma, te va a llevar a enfermedades. Amén. A caminos equivocados. A seguir siempre acordándote de cosas pasadas, antiguas, que ya fueron superadas, pero tú vuelves a retomar y vuelves a hablar sobre lo mismo. Y muchas veces te lleva a la desesperación, a la depresión, y muchas veces la gente se muere por aquellas cosas. ¿Por qué? Porque no le da lugar a Dios. Porque no se lo entrega a Dios. Si tú no reconoces que tu red está rota, no podrás remendarla. Amén. Si no reconoces y estás viendo el hueco, pero no lo reconoces, entonces no puedes remendarla, no puedes arreglarla. Y siempre se va a perder ahí la bendición. Y la bendición de Dios se perderá y no llegará a ti. No murmures, no te quejes, porque en medio de la tempestad, Él está cuidando tus redes de gozo, de paz, de paciencia y de amor. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba durmiendo? Y fueron y hablaron y le dijeron, Jesús, lo despertaron. ¿No te das cuenta que ya nos hundimos? Jesús estaba tranquilamente. ¿Por qué, hermanos? Dos cosas. Porque Jesús, cuando subió a la barca, dijo, pasemos al otro lado. Jesús tenía la seguridad y la convicción que iban a pasar al otro lado. No importaba lo que podrían haber olas inmensas, podrían haber tormentas, podrían haber relámpagos, podrían haber muchas cosas, hermanos. La barca podría estar llena de agua, pero Jesús sabía que estando Él en la barca, iban a llegar al otro lado. Amén. Pero los discípulos caminando con Jesús no tomaron esa palabra, porque muchas veces somos superficiales. Muchas veces estamos con perforaciones y esa palabra viene y se pierde y no la retenemos. Entonces tenemos que cerrar para que esa palabra pueda quedarse en nosotros. Nosotros, amén, para que podamos caminar en ella, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, ¿no? De que no pierdas, no te duermas, amén. Para los que están durmiendo, despiértate para que el diablo no te robe la palabra. Amén. Y acá se ve todo, por si acaso. Entonces, hermanos, están orando, están meditando, dice. Amén. Entonces, estábamos diciendo, no murmures, no te quejes, porque en medio de la tempestad Él está. Y en esa tempestad, ¿qué hizo Jesús? Se paró, le habló al viento, y reprendió al viento y le habló al mar, dice, y todo se hizo bonanza. Se volvió como una tacita ahí de agua, y la barca siguió. Solamente Él le dijo, ¿no? Hombres de poca fe. Entonces tenemos que caminar con esa fe en Cristo Jesús. Amén. Y no dejar que nadie nos robe nuestra fe. Que el enemigo, amados hermanos, no esté tratando de distraernos en otras cosas. Dios viene a ti y te dice que yo sé que puedes lidiar con esa injusticia. Para aquellos que están pasando algún problema judicial, amados hermanos, Dios te dice que Dios tiene control de esa injusticia. Amén. Dios, nuestro Señor Jesucristo es el abogado que no pierde un juicio. Amén. No pierde ningún juicio, dice la Escritura. Amén, amados hermanos. Entonces tenemos que ponernos nosotros en ese lugar. Y Dios te habla a ti, ¿no? Y te dice, dame tu dolor. No lo atesores, no lo abrigues. Yo lo cargaré por ti. Amén. Yo he venido para sanar tu corazón quebrantado, dice el Señor. El Señor ha venido a tu vida para eso, para sanarte. Amén. Para buscar, amados hermanos,
su presencia. Viene el Señor y te dice que traigas todos tus recuerdos dolorosos porque Cristo quiere sanarlos. Amén. Todos los recuerdos, hermano, por eso que yo le hablaba del alma, porque todo eso está guardado y a todos aquellos recuerdos están contaminando nuestra buena voluntad. Que dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros tenemos que caminar en esa voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y no andar en nuestra voluntad que a veces está equivocada y está mal. Amén. Entonces, amados hermanos, si nosotros se lo entregamos a Cristo para que Él nos sane, nuestro corazón, amados hermanos, podrá recibir el amor de Dios. Vendrá el consuelo, vendrá el gozo, es lo que dice Santiago, ¿no? Que debemos tener sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. No solamente gozo, dice, ¿no? Sino que debemos tener sumo gozo, o sea, un gozo elevado a la N potencia. Un gozo que llene todo este ámbito. Un gozo, hermano, que siga hasta cuando llegas a tu casa y puedas contagiar a toda tu familia de ese gozo. Amén. Para que no los contamines con cosas malas, contamínalo con la palabra de Dios, que produce un cambio, produce una transformación. Amén. Entonces vemos de que va a fluir el perdón, su misericordia y todo lo que Él quiere para sanar tu corazón. Amén, amados hermanos. Vemos entonces que solo el diablo quiere robarte. Solo el diablo quiere que tu pasado sea el presente. Él es el único interesado de que traer el pasado turbio, pasado triste, pasado de crisis, quiere traerlo a la presencia de hoy. Amados hermanos, y Dios por el contrario te dice, ¿no?, que Él ya hizo la obra completa en ti. Estás completo, no te falta nada. Párate firme en el Señor para que puedas seguir caminando. Tus pensamientos deben ser libres y debe haber una libertad de toda culpabilidad y toda falta de perdón. En Ageo capítulo 1, verso 6, ya estoy terminando. Sembráis mucho y recogéis poco, dice la palabra. Ageo capítulo 1, verso 6. H-A-G-U-E-O. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Y os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal. ¿En dónde dice? En saco roto, hermanos. Entonces, por gusto trabajas. Por gusto sales a la pesca. Por gusto vas a tu centro de trabajo. Porque si hay perforaciones, tu saco está roto, hermanos, entonces hay fuga, ¿verdad? Amén. Hermanos, me recuerdo de mi hijo que en España, y él es fisioterapeuta, y él nos decía a nosotros, ¿no?, que la fisioterapia es necesaria. Si nos duele, es necesario. Y si no nos duele, también es necesario. ¿Por qué? Porque si estás enfermo de algún área y sabes que lo estás, entonces tienes que hacer algo. Amén. Y aquellos que no nos gusta hacer ejercicio, tenemos que hacer un ejercicio espiritual con la palabra de Dios. Porque de esa manera es que vamos a poder sanar todas las emociones que no funcionan de la misma manera. Tienes que declarar la palabra de Dios ante tus emociones, antes que tus emociones empiecen a sentir algo diferente. Amén. Si tus emociones te ponen temor, tú pon en el nombre de Jesús victoria. Amén. Somos más que vencedores.
Si te pone, no tenemos para la comida hoy día, acuérdate, el Señor dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y hay muchos nos pasaríamos leyendo toda la Biblia, hermano, de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quiero terminar diciendo, en la trinchera, en la línea de batalla, en tu mar de circunstancias, en la tormenta de la vida, tu red puede estar rota. Pero hoy Dios te da la oportunidad de remendar tus redes. Amén. Hoy es el día. Hoy es el día donde tú puedes cerrar y remendar esas redes que te han estado impidiendo. Amén. Y si tú en este momento quieres pedirle a Dios, quieres hacer un pedido a Dios, es entre tú y Dios. Nadie te va a preguntar qué cosa le estás pidiendo, pero tú sabes qué es lo que tienes que corregir, qué es lo que tienes que arreglar. Levanta tu mano para poder orar por ti. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, amén. Te pido que se pongan de pie. Amén. Voy también a pedir a mi esposa que me acompañe. Porque recuerden, hermanos, de que cuando se trata de cerrar redes, de remendar redes, cuando se trata de sanar nuestra alma, el enemigo va a decirte, no te pares. Tú estás bien. No necesitas. El enemigo te va a decir, pero si todo está bien. La palabra de Dios dice de que muchas veces nos resistimos al Señor. Amén. Le voy a pedir a mi esposa que hagan una oración. Amén. Para poder estar cerrando esas redes, remendando esas redes y declarando que la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, está en cada uno. Oremos, hermanos. Padre celestial, Padre bendito y bueno, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es medicina para el cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Gracias, Padre, por cuando declaramos tu palabra, tu poder cada día, Señor, actúa y nos perfecciona. Ayúdanos, bendito Dios, que esta palabra, Padre Santo, bendito Dios, podamos detenernos, examinarnos, mirar realmente en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, de qué manera, sin darnos cuenta, en un descuido, Señor, nuestras redes se rompieron. Pero hoy, Señor, tú que eres un Dios de amor, tú que eres un Dios de misericordia, tú que nunca condenas a tus hijos, Padre, te rogamos y te pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, que vengas a nuestras vidas, que escudriñes nuestros corazones y nos perdones si te hemos fallado. Sin darnos cuenta, Señor, hemos abierto huecos, brechas, y no nos dimos cuenta y por ahí se escapan nuestras bendiciones, Padre. Y a veces no nos damos cuenta, porque tú nunca nos mandas cosas malas. Al contrario, Padre, tú eres el Dios que nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso aquí te pedimos y te rogamos, Señor, perdónanos, perdónanos. Perdónanos si hemos descuidado la lectura. Perdónanos si hemos descuidado el devocional. Perdónanos si hemos olvidado la comunión contigo, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre, si algo nos distrajo, Padre bendito, y no nos dimos cuenta. Y hemos errado, nos hemos equivocado. Pero aquí estamos delante de tu presencia, precioso Espíritu Santo. Límpianos de cualquier maldad, límpianos de cualquier palabra, de cualquier pensamiento, porque el enemigo a veces quiere mandarnos dardos. Pero Padre, tu palabra dice, Señor,
que tú ya lo has vencido en la cruz de Calvario. Y Padre, por todo, cualquier enfermedad, por tu llaga ya hemos sido sanados y curados. Empezando por una sanidad espiritual, Señor, que la necesitamos. Ayúdanos, abre nuestros ojos espirituales y ayúdanos a ver, Padre bendito, como se ha leído tus misericordias, las bienaventuranzas, todo lo que tú has preparado de antemano para tu pueblo, para tus hijos, para que vivamos en la libertad, para que vivamos bendecidos, para que seamos la luz para alumbrar, Señor, para que la gente pueda ver en nosotros el reflejo de Cristo, porque tú eres el pan de vida, Padre, que tú vienes a saciar todo hambre. Padre bendito, de pensamientos inicuos, de malos recuerdos, Señor, de temor, de miedo, de angustia, de enfermedad, de falta quizás, Señor, monetaria, bendito Dios, o algún trastorno, problemas familiares. Tú eres quien acude siempre. Tú eres el poderoso, Padre, quien pelea nuestras batallas. Tú eres el justo y el verdadero. Y tú nunca has perdido ninguna batalla, Padre. Aquí está un pueblo redimido. Aquí estamos, Padre, generaciones con propósitos, Padre. Que busquemos esos propósitos y esos planes para que cada día, Padre, nuestras redes puedan estar, bendito Dios, bien cosidas, Padre, bien remendadas y no se escapen nuestras bendiciones, Padre. Te damos gracias por tu bendita palabra, porque tu palabra es vida, imparte vida. Que podamos impartir vida a nuestras generaciones, a nuestros familiares en el hogar. Que levantes tú, Padre, una generación, bendito Dios, que dé vida, Padre, que alumbre, que brille, bendito Dios. Te damos gracias por estas nuevas generaciones, Padre, desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, Padre. Gracias por un nuevo semillero. Gracias porque eres tú quien nos está conduciendo, papito lindo. Bendice, Padre, desde nuestra niñez. Bendice, Padre, a cada hermano. Glorifícate en la vida de cada uno, Señor. Y sé tú, Padre bendito, aquel que guíe nuestros pasos, aquel que afirme nuestros pasos, Señor. Llévanos, Padre, a alumbrar en todo lugar. Te damos gracias. Danos la sencillez. Danos la humildad. Y danos el sometimiento, Padre. Porque eso es crucial en nuestras vidas, Padre. Si no hay la humildad, el sometimiento, ¿de qué estamos hablando? Pero ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, Señor, para hallar descanso para nuestras almas. Te damos gracias por tu iglesia. Oramos bendiciendo a toda la iglesia. Que la presencia de tu Espíritu ministre tu corazón. De repente triste, compungido, con problemas, con alguna situación que te afecte. Pero en esta mañana el Señor te dice: yo soy tu buen pastor y nada te faltará. En lugares de delicados pastos te haré descansar. Junto a agua de reposo te estarás tranquilo. Tú eres quien nos pastoreas, Padre. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Tú eres quien aderezas mesas en presencia de nuestros angustiadores. Unges nuestra cabeza con aceite. Ciertamente el bien y la misericordia, Padre, nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y en tu casa de oración, moraremos por largos días. Te damos gloria, te damos honra, te bendecimos, te exaltamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Buscamos, bendito Dios, en ti. Bendice este pueblo, Padre. Glorifícate, Señor. Trae sanidad espiritual, corporal, física, material. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Y todo tu pueblo reunido decimos:
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Pueden tomar asiento. Amén. Y ya recuerden, hermano, de que Dios ha sanado tu vida, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Amén. El enemigo no tiene ninguna autoridad en ti. Así que lo que hoy día has hecho de entregárselo al Señor, amados hermanos, no permitas que el enemigo te vuelva a poner ese dardo. Amén. Eres más que vencedor. Que Dios me lo bendiga. Gracias, primeramente, pastor. Estoy temblando ahorita.